Bien. Bueno, la clase pasada vimos el tema del sistema de referencia, discutimos si era en una, dos o en tres dimensiones, ¿sí? Ahora vamos a empezar con MRU, que es movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, cuando leemos esto, primero, movimiento rectilíneo me está diciendo que es como el ejemplo de la hormiguita, va a ser un movimiento en una dimensión, se va a mover derecha o izquierda sobre una misma dirección. Y uniforme, todavía no sabemos qué es lo que es uniforme. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces, bien, lo que habíamos visto en la clase pasada es que siempre cuando arrancamos un ejercicio tenemos que poner el sistema de referencia, en este caso, como les acabo de decir, que como es un movimiento rectilíneo en una dimensión, nos va a alcanzar con poner, por ejemplo, algo así. ¿Sí? Mi sistema de referencia me está indicando que el cero de mi regla es acá y que todos los valores positivos se miden para allá y todos los valores negativos se miden para el otro lado. ¿Sí? Entonces, antes de arrancar con esto, me gustaría que me digan, por ejemplo, ¿qué diferencia creen que hay? Bueno, a todo esto dijimos, bueno, una posición, una vez que yo definí mi sistema de referencia, la voy a poner como, por ejemplo, 2 metros en X versor. Esto recuerden, la posición, ¿sí? Teníamos que poner el valor, que es el módulo del vector posición, la unidad, no es lo mismo decir estoy a 2 metros que estoy a 2 kilómetros o a 2 centímetros, y la dirección, ¿sí? Fíjense, el sentido, dijimos que el vector que tenía, que la posición era un vector y que todos los vectores tenían módulo, dirección y sentido. El módulo de este es 2, la dirección es X, y el sentido te lo da si tiene un más o un menos. Todos los vectores, si esto tiene un más, significa que mido de acá para allá, o sea que está en 2 acá. Si hubiera puesto un menos 2, significa que es de acá 2 para allá. ¿Está bien? Ese es el sentido del vector. Bien. Perfecto. Entonces, lo primero que quiero que discutamos no es filosófico, es físico, pero parece una pregunta medio filosófica, es ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre una persona te diga corrí 2 kilómetros a estoy a 2 kilómetros? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia ven entre esto? Que en el primero ya terminó el recorrido y en el segundo no. Bueno, sí, esa es una diferencia, está bien. Pero, por ejemplo, ¿no? En el segundo, estoy a 2 kilómetros. Yo lo primero que me preguntaría es, ¿estoy a 2 kilómetros de qué? Ponele que, no sé, si alguien te está mandando un mensaje diciéndote estoy a 2 kilómetros, uno asume que estoy a 2 kilómetros de esa persona y en la misma dirección, en la dirección que une a esas dos personas, ¿no? Pero lo más importante de ver, ¿a alguien se le ocurre algo más? No hubo desplazamiento en una y en el otro sí. Sí, perfecto. La palabra desplazamiento está bien, está perfecto. Es que justamente es eso. A mí acá lo que me está importando, fíjense, justamente acá cuando yo digo estoy a 2 kilómetros, a mí me interesa desde dónde. 2 kilómetros desde dónde. Sí. Eso significa que en este caso a mí me está interesando el sistema de referencia. ¿Sí? Me está interesando. Esto me está midiendo una posición, me la está midiendo mal así como la di, ¿no? Porque por lo que decía. Por lo que decía, ¿no? Me tiene que decir respecto de dónde. ¿Sí? Esto es porque, bueno, es lenguaje coloquial, ¿no? Pero acá, fíjense que cuando yo digo corrí 2 kilómetros, a mí en principio no me interesa desde dónde los corriste. ¿No? La idea, lo importante de esa frase es que la distancia que recorriste, ¿no? Nadie se pregunta desde dónde. Bueno, esto es porque mide un desplazamiento. Mide la variación de una posición. Lo vamos a llamar delta X. Desplazamiento. ¿Está bien? Entonces, al vector posición, esto también es un vector, ¿eh? No es que no sea un vector. Bueno, en este caso no. Si decimos así sería el módulo del desplazamiento, porque no estoy diciendo desde dónde. ¿Sí? Acá también lo podemos pensar como que es el módulo y nos olvidamos de la dirección y el sentido para que esté bien. Entonces, si te digo estoy a 2 kilómetros, te estoy dando el módulo de la posición
me faltaría igual el sistema de referencia, pero si te estoy diciendo corridos 2 kilómetros, te estoy dando el desplazamiento o el módulo del desplazamiento, y ahí en principio no me interesaría la dirección, ¿sí? No me interesaría el sistema de referencia, en principio. Lo cual tiene sentido, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, al auto, vieron el contador de kilómetros del auto, no te importa en qué dirección vos hiciste los kilómetros, le importa cuántos hiciste. ¿Está bien? Entonces eso te está dando la idea de que no depende del sistema de referencia. Es un desplazamiento, no es un kilometraje, no te mide la posición. ¿Está bien? Eso es lo primero que quería que notemos la diferencia, porque ahora vamos a hablar de desplazamiento y de posición. Entonces, bien, veamos qué es. ¿Se entendió esto, no? Lo vamos a ver más en los ejercicios igual. Pero si no se entendió, que hay una duda, me dice. Entonces, lo primero que vamos a tener que definir ahora, por lo pronto, como es un movimiento rectilíneo, voy a elegir para todos los problemas, siempre llamar a la dirección de movimiento, sea horizontal, vertical, en diagonal, la voy a llamar X, ¿sí? Siempre tengo que igual en cada problema indicar en qué dirección va esa X y desde dónde está mi cero, ¿sí? Pero en MRU yo elijo llamarlo siempre X. ¿Está bien? Vamos a ver después en otro tiro, el tiro vertical, por ejemplo, y lo vamos a llamar Y. No importa, es la dirección. Una vez que hacemos eso, lo que tenemos que empezar a definir es la velocidad. ¿Sí? La velocidad la vamos a llamar V. Lo que tiene de importante es que la velocidad es un vector. También, ¿sí? Y que se va a definir justamente como el desplazamiento delta X sobre delta T. En física, siempre que hablamos de deltas, estamos hablando de una variación, ¿sí? Entonces, el delta X va a ser, por ejemplo, el X final menos el X inicial. Y si tengo delta T, va a ser el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo, si yo tengo delta estrella, la magnitud que sea va a ser estrella en un estado 2 menos estrella en un estado 1 anterior. ¿Está bien? Bueno, está muy interesante la clase. ¿Qué hoy vinieron las dos? Profe, una consulta. Sí. Usted acaba de decir que en física delta significa desplazamiento. Variación. Sí. Variación. Sí. Perdón, listo, gracias. Ah, listo. No, de nada. Bien. Entonces, la pregunta es cuál es el estado final y cuál es el estado inicial. En principio, este tiene que ser un estado cualquiera posterior a este y nada más. Y lo que sí es importante cuando vayan a calcular esto es que este estado en el que el tiempo que voy a reemplazar acá es el que se corresponde a esta posición, ¿no? Y este tiempo inicial, o sea, esto me define dos estados, inicial y final, 1, 2, llámenlo como quieran, pero este tiempo tiene que ser el correspondiente a esta posición y este tiempo el correspondiente a esta posición. Puedo poner cualquiera, ¿sí? Entonces, acá se ve el carácter vectorial, ¿sí?, de la velocidad, simplemente porque está metido el delta X y el delta X es un vector, o sea, como que lo hereda del delta X, ¿sí? Ahora vamos a ver ejemplos un poco mejores. La velocidad, como lo ven acá, se mide, siempre que yo ponga una magnitud entre corchetes, significa que las unidades de la velocidad es unidad, por ejemplo, de metros sobre segundos. ¿Sí? Esto es el sistema MKS, pero puede ser kilómetros por hora. ¿Sí? No importa. Cualquier unidad, lo que estoy diciendo es cualquier unidad de distancia arriba y cualquier unidad de tiempo abajo. ¿Sí? Bien, entonces, primera cosa, siempre trabajen con las unidades. ¿Sí? Ahora, no es lo mismo decir 2 como en matemática, me tienen que decir 2 metros por segundo, entonces yo ya estoy entendiendo que me estás hablando de una velocidad. ¿Sí? Si me decís 2 kilómetros, bueno, capaz que estás hablando de una posición, de un desplazamiento, ¿sí? Ojo con las unidades, todo tiene unidades. Bien. En general, al módulo de la velocidad
se lo llama rapidez. Siempre que pongo entre estas dos barritas, lo vieron en matemática igual, pero es el módulo, que es lo que me está diciendo el largo del vector B. Y ojo, porque a veces le pongo linita y a veces le pongo flechita. Estrictamente hablando es una flechita, pero con una linita lo vamos a entender igual. Se llama la rapidez, ¿sí? O sea, recuerden, el vector, la velocidad, estamos diciendo que es un vector, eso significa que siempre voy a tener que dar el módulo, por ejemplo, 2, la unidad, que ahora no es más metros, es metros por segundo, kilómetros por hora, lo que sea, y la dirección en la que está apuntando esa velocidad, ¿sí? En general, la velocidad es fácil saber el sentido, la dirección es fácil, ¿no? Porque si el auto se va a estar moviendo en esta línea, y bueno, la dirección es esta. Ahora, sentido positivo, sentido negativo. Bueno, es fácil saber el sentido de la velocidad porque es básicamente en la dirección que se está moviendo el auto. Si está yendo para allá, la velocidad apunta para allá, si está yendo para allá, la velocidad apunta para el otro lado. No tiene mucha magia. Entonces ahora les pregunto, dicho esto, ¿les parece, por ejemplo, que el velocímetro del auto debería llamarse velocímetro? ¿Qué mide el velocímetro del auto? La aceleración. Está en kilómetros. No. Aceleración todavía no lo nombramos, lo vamos a nombrar en MRV recién. ¿La rapidez, profe? La rapidez, exactamente, porque el velocímetro, ¿qué te está diciendo? Te está dando un número, ¿no? Primero no te está dando un número negativo, nunca vas a tener un velocímetro con número negativo. Entonces te está dando una magnitud que ya de por sí es positiva. ¿Sí? Esto, la rapidez obviamente siempre es positiva porque es el módulo de algo. Y no te está ni dando ni dirección ni sentido, justamente. ¿X siempre es posición? Sí, en general vamos a usar siempre que X es posición. Después vamos a ver que vamos a necesitar X e Y, por ejemplo. Pero en principio X siempre es posición. ¿Sí? Es la rapidez. Debería llamarse rapidómetro, no velocímetro. Pero bueno, no lo habrá inventado un físico el nombre, no sé. ¿Está bien? Entonces eso es lo primero. Te está dando el módulo de la dirección, el módulo del vector velocidad. Fíjense que si ustedes doblan con el auto, no te está indicando en ningún momento el velocímetro que cambiaste de dirección. Entonces eso no se puede llamar velocidad en física. ¿Está bien? Bien, eso lo quería notar. Y ahora lo que vamos a hacer es, a ver, MRU lo que tiene es fácil, es que, y yo se los voy a tratar de explicar así porque quiero que ejerciten el sentido común, es, a ver, si yo te estoy diciendo, a ver, estoy a 400 kilómetros y estoy yendo a una velocidad de 200 kilómetros por hora. Entonces voy a 200 kilómetros por hora a una velocidad constante. Imagínate que te digo que es una velocidad constante y estoy a 400 kilómetros. ¿Cuánto tardo en llegar a ese lugar? ¿Qué cuenta harían ustedes? Imagínense, van en el auto, están yendo a Mar del Plata, saben que les falta 400 kilómetros, imagínense que van siempre a 200 kilómetros por hora. Espero que no se la pongan, porque si chocan a 200 kilómetros por hora, bueno, están excediendo muchos límites, pero bueno, si están yendo a 200 kilómetros por hora, ¿cuánto van a tardar? ¿Qué cuenta harían ustedes? Supongamos que van siempre a 200 kilómetros por hora, que no paran ni nada. 2 horas, exactamente. Bueno, esa cuenta que acaba de hacer Tomás es exactamente lo que calcula la formulita que les voy a dar ahora. ¿Sí? Es una regla de 3 simple, ¿no? Yo estoy diciendo. Y bueno, si yo hago, ¿qué significa que voy a 200 kilómetros por hora? Que hago 200 kilómetros en 1 hora. Y bueno, yo quiero saber cuánto tardo en recorrer 400 kilómetros. Listo, es una regla de 3. ¿Sí? Esta es lo más intuitivo, ¿sí? Lo que uno haría intuitivamente. Y bueno, entonces acá la cuenta es fácil de hacer porque esto es el doble, entonces voy a tardar 2 horas. Si hubiera sido un número un poquito más difícil, habría que hacer esa cuentita. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es como uno hace MRU intuitivamente. Ahora lo que tenemos que darle es un poco el sentido matemático, ¿no? Porque si yo te pregunto, por ejemplo, ya te pregunto en este mismo ejemplo, ¿cuánto recorriste en 7 minutos? Capaz que ya no es tan obvio, ¿sí? Se puede hacer igual, porque MRU, repito, es una regla de 3 simple, pero
tal vez no es tan fácil y no es tan matemático y no queda expresado tan lindo como eso. Entonces, fíjense que para hacer esa cuenta, ¿yo qué les dije que teníamos que suponer? Bueno, primero, o sea, para hacer esta cuenta, ¿yo qué asumí, digamos? No bien. Que el movimiento es lineal. Que el movimiento es lineal y ¿qué más? Constante. ¿Qué es constante? La velocidad. Exacto. ¿Sí? Exactamente. Entonces, justamente para poder hacer eso tenemos que estar en un MRU, para poder hacer esa regla de 3, en el cual ya discutimos que era el movimiento rectilíneo, y lo que es uniforme es justamente la velocidad. ¿Sí? Uniforme, pensémoslo como constante, ¿sí? Entonces, no me voy a matar explicando esto. Les voy a tirar la formulita porque me parece que es más fácil. Y ahora vamos a ver qué significa esto. Primera cosa que tienen que notar de esta formulita que les acabo de dar. Estuvimos hablando mucho de vectores y de repente, ¿qué pasó? ¿Me olvidé la flechita acá arriba de esto? No. Y bueno, estrictamente no cambia de dirección, ¿o no? Claro, no cambia de dirección. Es todo en la misma dirección X que uno define. Sí puede cambiar de sentido, puede ir y venir. Sí, en principio puede hacer eso. Entonces, primera cosa que tienen que notar es que esto no es algo vectorial, ¿sí? Entonces, yo todo lo que estoy poniendo acá, ¿sí? Es como que estoy asumiendo que yo ya sé que está en la dirección X, entonces no me voy a matar y poner esto, esto y esto. ¿Sí? Lo pueden poner si quieren escribirlo estrictamente bien y decir que, o sea, poner de manifiesto que es un vector. En general, uno no la escribe con esto, no es necesario porque ya sabemos que estamos en un MRU. ¿Está bien? Bien, ¿qué significan estas cosas? X es la posición. El X0, vamos a escribir por una vez esto así. El delta t que tiene que ser el tiempo menos el tiempo inicial. Esto va a ser la posición a tiempo t, a este tiempo que está acá. El x0 va a ser, si es x es una posición también, es la posición a tiempo t0. ¿Sí? O sea que este t0 tiene que corresponderse con este x0. ¿Qué estoy queriendo decir? Que esta posición es la que tiene mi móvil cuando estamos a tiempo igual a t0. ¿Está bien? Esta b es la velocidad, en realidad es el módulo de la velocidad, ¿sí? Recuerden que estamos hablando, esto sería el módulo de la posición a tiempo t, el módulo de la posición a tiempo t0, ¿sí? Bien, entonces x es igual a x0 más la velocidad. Fíjense que no pongo la velocidad 0 o velocidad a tiempo t, no importa, ¿por qué? Porque justamente dijimos que la velocidad o el módulo de la velocidad es constante, siempre la misma. Siempre que hablamos de algo que es constante en función del tiempo. Significa que es la misma para todo tiempo. ¿Sí? Si yo digo más adelante, o sea, el término constante lo vamos a usar mucho en física y significa, en general, por ejemplo, si decir la energía, bueno, ahí decimos que la energía se conserva, no es constante, pero cuando algo es constante es que vale lo mismo para todo tiempo. ¿Está bien? Bien. Y el t es el tiempo, ¿sí? El tiempo que se corresponde con este x, y t0 es el tiempo inicial, si quieren. ¿Sí? Lo que es importante de esto, bueno, si quieren les muestro cómo esto es cómo esto se corresponde con eso. Si uno pasa x menos x0 igual a b por t menos t0, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que uno hace es x menos x0 sería 400 menos 200, o sea, sería 200, es igual a la velocidad, 200 kilómetros por hora, y el t menos t0 sería 1 hora en este caso. ¿Está bien? No los quiero marear, pero créanme, o lo hacemos así más fácil, x menos x0
sobre t menos t0 es la velocidad. ¿Sí? O sea, lo que uno usa ahí cuando hace esa cuenta, fíjense que esta es la definición de velocidad que les di al principio. Lo único que hice fue despejar, ¿no? Si yo paso el t menos t0 multiplicando y el x0 luego lo paso sumando, tengo esta formulita. O sea, esto no es más que la definición de velocidad en un MRU. ¿Sí? O sea, es la definición de velocidad cuando la velocidad es constante. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué hacemos con esto ahora? Bueno, recuerden que nosotros lo que queremos, está muy bien el ejemplo de lo que hicimos ahí, pero nosotros en general lo que queremos es saber, ¿se acuerdan que dijimos esto al principio? Es conocer la posición X para todo tiempo T. ¿Sí? Por eso yo necesito la formulita matemática, porque queda mucho más lindo, pero además, porque esto me determina un gráfico, ¿no? Yo quiero conocer la posición X para todo tiempo. Si yo te quiero decir, bueno, no me hagas una regla de 3, decime ahora para t igual a 3 segundos en dónde está, listo. Yo le meto esta formulita, t igual a 3 segundos y me debería salir. ¿Sí? Entonces, esta es la idea general de lo que buscamos con esta formulita. Entonces, hagamos un ejemplo fácil. Y veamos también los gráficos. Mejor hagamos primero los gráficos. No, hagámoslo con un ejemplo, porque si no, no están acostumbrados a trabajar algebraicamente y se van a marear. Entonces, ¿puedo borrar esto? Pues no me va a entrar, sí. Bueno, lo borro, igual lo tienen en el video. La voy a volver a escribir igual, no se hagan. Entonces, supongamos, un auto, un ejemplo bien fácil, va de Buenos Aires a Mar del Plata a una velocidad de, vamos a poner 110 kilómetros por hora. Suponga que va en línea recta, ¿no? Supongan que es el mismo camino de siempre. De módulo, vamos a poner así para que quede lindo, una velocidad de módulo 110 kilómetros por hora. Si me dice así, estoy asumiendo que es constante, ¿sí? Suponga que va en línea recta y que la distancia es de, vamos a suponer, pongamos 460 kilómetros. ¿Sí? Entonces, en general, lo primero que tienen que ver, o lo que yo les recomiendo que vean, es, por ejemplo, que esté todo en las mismas unidades. Que todo lo que esté en distancia esté, por ejemplo, en kilómetros en este caso, y que todo lo que sea tiempo esté, por ejemplo, en horas. ¿Está bien? Ahora vamos a ver por qué, pero en general yo empezaría, antes de hacer nada, si tengo algo que está, por ejemplo, esto me lo daban en metros, lo pasaría a kilómetros, o esto lo pasaría a metros. Sí, pero para que me quede siempre en las mismas unidades, si no me lo daban directo. Entonces, bien. Primero, ¿por qué es una MRU? Porque me está diciendo que va en línea recta y me está diciendo que es velocidad constante. Por eso es una MRU. Si no, no podríamos usar la formulita de MRU, que es esto. Hasta que se acostumbren a las deltas, le voy a poner así, pero esto después va a empezar a aparecer como un delta T. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo les recomiendo que hagan es que se hagan el dibujito. Tenés el auto, está yendo, supongamos que acá está Buenos Aires, acá está Mar del Plata. Entonces, sabemos que esta distancia es de 460 kilómetros. ¿Sí? Y bueno, sabemos que esto va a ir para allá, ¿no? El auto claramente va para allá. Entonces, esa velocidad, que es un vector, apunta en esta dirección
en este sentido, y tiene un módulo que es 110 kilómetros por hora. Bien, ahora bien, lo que tenemos que hacer, una vez que nos hacemos el dibujito, es el sistema de referencia. Voy a decir desde dónde voy a medir todas las posiciones. ¿Está bien? Lo más fácil en este caso sería, y lo voy a hacer así solo porque es el primer ejemplo, después si quieren se los dejo de tarea a ustedes, poner otro sistema de referencia y ver que les da lo mismo. Yo voy a elegir que mi sistema de referencia, o sea, mi regla, va a estar con el origen acá. Bueno, voy a borrar esto. Así me queda el sistema de referencia que es importante con espacio. Voy a elegir que el 0 de mi regla está acá y mi regla, los valores positivos van para allá. Esto es mi sistema de referencia y tiene que estar siempre. ¿Sí? Bien, ahora, una vez que yo dibujé mi sistema de referencia, recién ahí noto primero que mi vector velocidad va en la misma dirección que X, ¿sí? Y además apunta en el mismo sentido que mi vector X, que el versor X del sistema de referencia. Eso significa que la velocidad va a ser positiva. Si yo, por ejemplo, se me hubiera dado por elegir este sistema de referencia, ¿qué pasaba? Como mi velocidad apunta en el sentido contrario a mi sistema de referencia, esta velocidad hubiera sido negativa. ¿Se entiende? No es universal el sentido de la velocidad. Depende de la forma que yo elija para describirla. Depende de mi sistema de referencia, ¿sí? Entonces, en principio no vamos a elegir ese, vamos a elegir este porque es el más fácil, pero podrían haber elegido el otro. Y entonces, ¿cómo es? Mi velocidad, que es un vector, va a ser positivo, porque yo elegí este sistema de referencia y mi velocidad va en el mismo sentido que mi versor X, va a valer 110 kilómetros por hora. Fíjense, estoy dando el módulo, el largo del vector, la unidad, porque estamos en física, la unidad porque estamos en física y tengo que decir en qué dirección estoy moviendo. Este más no es necesario, lo puse para hacer hincapié que el más o el menos que uno ponga acá es el sentido de ese vector, pero en este caso queda así. Esa es una velocidad bien escrita. Una velocidad que estás dando a entender, estás poniendo de manifiesto el carácter vectorial de la velocidad. ¿Sí? Bien, no es necesario eso, ¿verdad? Para que vean. Entonces, ahora sí, vamos a hacer el ejercicio. Lo que yo les recomiendo en general que hagan es que se armen, no les dije el nombre, pero es esta formulita que yo les di acá, se llama ecuación horaria, en este caso del MRU, ¿no? Porque estamos en MRU. Cuando veamos MRV, la ecuación horaria va a ser otra. La ecuación horaria básicamente lo que hace es decirte, una vez que vos la completás, decirte en qué posición estás para cada tiempo. No es más que eso, ¿sí? Entonces, ¿qué le tenemos que completar a esta ecuación? Que ahora después vamos a ver cómo es el gráfico. Le tenemos que completar el X0, el B0 y el T0. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a quedar una función X en función del tiempo. Si quieren, se pueden imaginar, si esto fuera matemática, le podemos llamar a esto Y y a esto X. Una función. ¿Lo me importa? Sí. ¿Cómo? Que no veía bien el pizarrón, pero ahí ya pude verlo bien. Acá. Ah, ok, porque a veces se desenfoca. Cualquier cosa avísenme y trato de enfocarlo mejor. Bien. Entonces, tenemos que completar el X0, el B0 y el T0. Y tenemos que tener el cuidado de no olvidarnos que esto, por más que yo lo escriba sin vector, o sea, no lo estoy escribiendo, no me importa la dirección, porque ya es obvio, una vez que yo escribo esto, que va en la dirección de X, pero sí tenemos que ponerle el módulo y el sentido. El sentido, ¿qué tenía que ver? El signo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para completar esto? Bueno, yo voy a elegir, además de mi sistema espacial, si uno quiere, fíjense que vamos a estar midiendo tiempos todo el tiempo, ¿no? Acá apareció el tiempo que yo ni siquiera dije qué es. Bueno, el tiempo, todos tenemos la intuición de lo que es, lo vamos a medir, se puede medir en horas, en segundos, minutos, lo que les parezca.
Pero necesitamos un tiempo para, un reloj para medirlo. Hay muchas formas de hacerlo. Acá no me está hablando en ningún momento del problema de ningún tiempo. Por ejemplo, me podría haber dicho, bueno, sale de Buenos Aires a las 10 de la mañana. Acá no me dijo nada. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Como no me dijo nada, voy a agarrar mi reloj y voy a decir, bueno, lo voy a prender cuando mi auto sale de allá. ¿Sí? Entonces, yo tengo mi reloj. Si yo lo prendo cuando sale acá, mi T0, mi tiempo inicial, va a ser en este punto acá, y va a ser 0, ¿no? Porque apenas yo prenda 0 segundos o 0 horas, si quieren. ¿Sí? Apenas yo prenda, va a marcar 0. Y va a ir avanzando a medida que voy para allá. Bien, entonces, ¿qué dijimos? Este B0 no importa, porque acá estamos en MRU. Es la velocidad que es siempre la misma, ¿sí? Entonces, mi T0 en este caso, yo lo elegí que vale 0, ¿sí? Porque voy a usar un reloj mío, un cronómetro mío, mejor dicho, más que un reloj. ¿Y qué dijimos? Que este T0 se tiene que corresponder con este X0. O sea, si yo pongo T0 igual a 0, cuando está pasando por acá, esta posición que yo estoy poniendo acá tiene que ser esta, ¿no? Y según mi sistema de referencia espacial, que es el que elegimos acá, ¿cuánto vale esa posición? ¿Cuánto vale esta posición? Mi sistema de referencia es este. En este momento, ¿cuánto vale la posición? 0, exactamente, porque estoy en el 0 de mi regla, ¿no? Dijimos que justamente esto marcaba el 0 de mi regla. Entonces, yo elegí T0 igual a 0 y el X0, que es cuando mi reloj marca 0, vale 0. Y acá nos falta completar la velocidad, que recuerden que es el módulo de la velocidad, bueno, no el módulo y el sentido de la velocidad. Entonces, el módulo es fácil, ¿no? Es siempre el mismo, es esta velocidad que va acá, es 110 kilómetros por hora. Lo que no nos tenemos que olvidar nunca, tanto en X0 y en todo lo que es un vector en realidad, es ver el sentido. ¿Sí? Si esto es más o menos, si esto es más o menos. Entonces, ¿esto es positivo o negativo? ¿Qué les parece? Es positivo. Es positivo. ¿Y por qué es positivo? Puede ser porque después la distancia no puede ser negativa, no tiene nada que ver eso. Voy a poner menos acá. O sea, para ustedes definir si un vector con el sistema ese de referencia que eligieron es positivo o es negativo, o tienen que ver si apunta en el mismo sentido que su X, que su sistema de referencia, o en sentido contrario. Nada más. Entonces, como Claro. la velocidad está yendo apunta para el mismo lado que el sistema de referencia, entonces va a ser positivo. Si la velocidad hubiera sido al revés, por ejemplo, no sé, cuando va de Mar del Plata para acá, la velocidad hubiera sido para allá, ahí hubiera sido negativa. Claro. Ahora, lo que es importante de lo que les estoy diciendo es que uno no puede decir universalmente la velocidad es positiva o negativa. Depende del sistema de referencia que uno elija. Es lo que les decía al principio. Si yo hubiera elegido que mi sistema de referencia apuntaba para allá, y por ejemplo tenía el 0 ahí, ¿sí? Y bueno, no. En este caso la velocidad, si yo elijo este sistema de referencia para decir todo, mi velocidad hubiera sido negativa. Lo que vamos a hacer después para fijar esta idea es resolver el mismo ejercicio, que es fácil, con este sistema de referencia, para que vean qué es lo que cambia. ¿Está bien? Bien, entonces, bueno, después me van a tener que recordar un poco el problema. Igual son dos valores que hay que acordarse nada más. Ya tenemos la ecuación horaria. La ecuación horaria me dice que X es igual, lo voy a escribir por una vez, a 0 kilómetros. Dijimos que era más 110 kilómetros por hora por t menos 0 horas. ¿Sí? Entonces, este 0 sumando no hace nada, este 0 también lo puedo sacar, y entonces me va a quedar que X es 110 kilómetros por hora por t. Esta es mi ecuación horaria para este problema en particular. Y acá, en MRU al menos, una vez que llegamos a eso, es simplemente saber interpretar y saber graficar. ¿Sí? Bien, entonces,
Vamos a hacer los grafiquitos. ¿Tiene lo que preguntar el problema? ¿Cuánto tarda en llegar? Exacto. ¿Cuánto tarda en llegar? Bueno, una vez que yo ya me armé esta ecuación, ¿qué me está diciendo? Y bueno, simplemente vos le metés un tiempo y sabes la posición, o le metés la posición y sabes el tiempo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que le vamos a querer poner? Si yo tengo este sistema de referencia, yo quiero saber cuál es el tiempo t cuando el móvil está acá. ¿Y qué posición es esta? Esta posición es, según mi sistema de referencia, 460 kilómetros en X verso. ¿No? Si yo mido con el cero de mi regla de acá para allá, esto va a estar simplemente en 460. Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar X por 460 y ver y despejar el tiempo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Cuánto me tiene que dar más o menos? Y yo diría que 4 horas, ¿no? A ver, aproximadamente. Siempre usen la lógica. Si acá yo hago una cuenta, me metí la pata, porque cualquiera puede meter la pata en la cuenta. Pero usen el sentido común, ¿no? Si estamos casi a 500 kilómetros y estoy yendo a 100 kilómetros por hora, y bueno, 5 horas, entre 4 y 5 horas. No me puede dar un minuto o una hora, ¿está bien? Entonces, si yo hago esto, me queda que el tiempo, y ojo acá, porque es una cuenta fácil, pero tiene unidades. Estamos en física, entonces esto va a ser 460 kilómetros dividido 110 kilómetros por hora. Entonces, fíjense, kilómetro con kilómetro se me va y me queda en horas. Y esto me da 46 dividido 11, 4,18. 4,18 horas. ¿Sí? Es lo que decíamos. Si quieren, lo que pueden hacer, porque 4,18 horas, como que uno no está acostumbrado a leer eso, en general lo que uno dice es, bueno, 4 horas y 20 minutos. Entonces, ¿cómo harían para pasar esto a minutos? Voy a borrar. Con una regla de 3 simple, 1 hora 60 minutos, 4,18x. Exactamente. 1 hora son 60 minutos. En realidad, a ver, el 4 ya sabes que son 4 horas. Entonces yo me fijaría cuánto vale 0,18 horas nada más y se lo sumo a esas 4 horas. Claro. ¿Sí? Estaba bien si querés, podés hacer 4,18 horas, el tema es que te va a dar un número gigante de minutos, ¿no? Porque esas 4 horas es 4 por 60. ¿Sí? En realidad lo que uno quiere saber es cuántos son esos 0,18 horas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? X es una regla de 3 simple, esto por esto dividido esto, dividido 1 hora, fíjense que ahora se me va con hora, que era la idea, y me queda 60 por 0,18. Siempre y cuando el problema indique la unidad en que tiene que ser expresado la solución del problema, ¿verdad? Claro, sí. En realidad, el ejercicio se podía terminar acá. Simplemente yo digo que a mí como, qué sé yo, 0,18 horas, no sé cuántos minutos son. Son más o menos 4 horas 10 minutos. Y ese 0,8 minutos, si también quieren, lo pueden pasar a segundos, ¿sí? Saben que un minuto tiene 60 segundos, 0,8 minutos, ¿cuántos segundos son? ¿Sí? ¿De dónde salió el 0,18? ¿Cómo? ¿De dónde salió el 0,18? Este 0,18 es lo que yo digo es, vos tenés 4,18 horas, ¿no? Entonces, vos sabés que son 4 horas y un poquito más. Pero 0,18 horas, qué sé yo cuántos son. O sea, ¿se entiende? Este 4,18 horas es lo mismo que tener 4 horas y sumarle 0,18 horas, que no sé qué es. Uno no está acostumbrado a eso. Está acostumbrado a decir esto en minutos. Por ejemplo, 4 horas y 5 minutos. ¿Se entiende? Entonces yo lo que hice fue decir, bueno, este 0,18 horas que me sobra de las 4 horas, me fijo cuántos minutos son y por eso puse 0,18 acá.
¿sí? Porque ¿qué pasaba? Si yo ponía 4,18 acá, me iba a dar el total en minutos. Y iba a ser un número gigante. ¿Se entiende? Sí. Entonces dije, bueno, esto lo dejo como 4 y me fijo el resto. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Y el 10,8 sería 10 minutos por 8 segundos? No. No, no es 0,8 segundos. Vos lo que sabes, es lo mismo que lo que hicimos arriba. Vos sabés que estos son 10 minutos más 0,8 minutos. ¿Cuánto vale 0,8 minutos? Bueno, no sé. Hay que ver que tendríamos que pasar este 0,8 minutos a segundos. Entonces vos sabés que un minuto tiene 60 segundos. Y vos querés saber cuántos son 0,8 segundos. Haces la regla de 3. 48. 0,8 por 60, 48, perfecto. Segundos. Entonces, la respuesta sí. Como 4,18. ¿Cómo? ¿Esto siempre se hace o lo puedes dejar como 4,18? No, lo puedes dejar como 4,18. Yo porque quiero también repasar un poco de pasar unidades y qué sé yo, pero 4,18 está perfecto. Okay. Sí. Lo que sí no quiero que me digan es 4 horas y 18 minutos. Eso sí está mal. ¿Sí? Es más, lo pueden hacer, fíjense, a nosotros nos dio que el tiempo T en total serían las 4 horas iniciales más los 10 minutos y 48 segundos. Pero si ustedes lo pueden hacer con la calculadora, si ustedes ponen 4,18 y apretan el botón el que está abajo de la raíz, perdón, ahí ponen igual y apretan grados, les da exactamente lo que acabamos de hacer. 4 grados, 10 minutos, 48 segundos. ¿Sí? Justamente lo que hace la calculadora es eso, pasárselo a grados, a minutos y segundos. ¿Sí? Bien. Ahora, bueno, ya hicimos eso. Lo que quiero que hagamos ahora, antes de resolverlos con el otro sistema de referencia, ay, perdón, puedo borrar, ¿no? Sí, profe. Vaya. Voy a dejar solamente la ecuación horaria. Lo demás fue hacer la cuentita y pasar los términos. Bien. Entonces, lo que quiero que grafiquemos es la velocidad en función del tiempo y la posición en función del tiempo. Entonces, siempre que ven esto, si ustedes les piden el gráfico de B de t, les están diciendo, pongan en el eje Y la velocidad y en el eje X el tiempo. Y siempre que vean esto, la misma idea es como tener I de t. ¿Se acuerdan cuando en matemática ustedes veían esto? I de X, ¿qué era? Decían, ponían en el eje Y, en el eje vertical el Y y en el eje horizontal el X. Bueno, es la misma idea, solamente que acá, ¿qué significa? Tengo que poner en el eje vertical el X y en el eje horizontal el T. Solo cambia el nombre en que uno lo llama. Entonces, hagamos el gráfico, velocidad, y esto, vayan acostumbrándose sobre todo para el, ¿cómo se llama? Para el informe. Tienen que decir el tiempo ahora en que lo están midiendo, en qué lo van a graficar, y la velocidad tienen que poner entre paréntesis en qué la están midiendo, ¿no? Si no, no es lo mismo decir la velocidad en kilómetros por hora, en metros por segundo, en kilómetros por segundo, ¿sí? Entonces, esa es la primera diferencia con matemática. Bueno, ¿cómo sería el gráfico de velocidad en función del tiempo? ¿A alguien se le ocurre? ¿Puede repetir, profe? ¿Cómo sería el gráfico de velocidad en función del tiempo? ¿Cómo es la velocidad a medida que va pasando el tiempo? Constante. Constante, ¿no? ¿Y qué significa que sea constante? Bueno, que si para t... recta lineal. Exactamente, va a ser una lineal, pero además de ser una lineal, va a ser una lineal horizontal. ¿Por qué?
que va a valer siempre 110, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque yo dije, para t igual a 0 vale 110 kilómetros por hora, pero como estamos en un MRU, la U de uniforme, me decía que la velocidad era siempre la misma. ¿Qué significa esto? Que va a pasar del tiempo, por ejemplo, no sé, este es tiempo igual a 1 hora y la velocidad sigue siendo la misma, 110. 2 horas, 110. 3 horas, 110. Siempre en MRU, la velocidad va a ser constante. Perdón, ¿no puede ser de aceleración constante? No, la aceleración también es constante, pero además de ser constante vale 0. Perfecto. Pero Gracias. este es MRU. Ah, En listo. MRV, que es lo que sigue, Ahí. ahí vamos a empezar a hablar de aceleración. Acá ahora todavía ni la definimos. Listo, gracias. Profe, una consulta. Teorías sobre esto, ¿dónde encuentro? Es probable que todavía no se los haya mandado el profe. Para mí se los va a mandar este lunes. Yo me estoy adelantando un poquito para que cuando ustedes lean eso, lo entiendan un poquito mejor y si tienen ganas de empezar a hacer los ejercicios, con esto pueden. ¿Sí? Perfecto, perfecto, gracias. Les va a mandar algo, quédense tranquilos que teoría les va a mandar. Y si no, después escríbanme un mail y les mando libros o les mando nombres de libros que pueden consultar. Pero en principio estamos como adelantados. Perfecto. Bien. Y ahora vamos a hacer el gráfico de posición en función del tiempo. Si yo quiero esto, tengo que graficar. Bueno, mis rectas son horribles. Voy a hacer esto, voy a poner al tiempo en horas en el eje horizontal y a la posición X, la vamos a poner en kilómetros en el vertical. Bien, ¿qué uso para saber esto? Y bueno, por ejemplo, yo sé que para t igual a 0, según mi sistema de referencia, ¿en dónde estábamos? Yo que dije, prendo mi reloj en el mismo lugar, en 0. Estamos arrancando en 0. ¿Sí? Bien. Y por ejemplo, yo sé que para t igual a 4 horas, no me acuerdo todo el valor, 4 horas, 18 minutos era, 48 segundos, ¿esto? Bueno, yo sé que para cuando t vale 4 horas, bla, 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 voy a estar en el kilómetro 460. 460. O sea, en principio yo sé esto. Que cuando este tiempo vale 4 horas, 18 minutos, 48 segundos, voy a estar en este puntito de acá. Ahora, ¿cómo uno esto? ¿Y qué sé yo? Sí, solo con esos dos datos no puedo decir mucho, pero volvemos a la ecuación horaria. La ecuación horaria está para eso, para decirme cuál es la forma con la que tengo que unir eso, básicamente. Entonces, fíjense, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de función es eso? Imagínense, para hacer la abstracción con matemática, imagínense que ahora el x es el y, esto vale 110 y no tiene unidades porque imaginémonos que estamos en matemática y el t es el x. ¿Qué función es esa? ¿Lineal? Lineal, ¿no? Si le pueden sumar 0 para que sea más obvio, y fíjense que esto es una función lineal, donde la pendiente es 110 y la ordenada del origen es 0. Solo que acá lo estamos viendo en física y es un poquito más engorroso. ¿Por qué? Porque tengo esta unidad acá en el medio que me molesta, y en vez de x tengo t, pero es lo mismo, porque t está en el horizontal, hace el mismo papel de x, y tengo x en vez de y, pero es lo mismo porque el x está en el vertical, igual que el y en matemática. Entonces esto es fácil porque es una función lineal. En particular, como yo ya tengo dos puntos y ahora ya sé, porque vi esto, que es una función lineal, lo puedo unir, porque ya sé que es una recta. ¿Sí? Pero si no me daba cuenta de que era una recta o no quería graficar estos dos puntos y simplemente quiero usar esto, ¿qué hago? Y bueno, lo grafico como una recta como practicamos el otro día. ¿Qué tendría que hacer? Y digo, bueno, la ordenada al origen, esto es como tener sumado 0. Entonces la ordenada al origen es 0. Corta el eje Y o al eje vertical, llamémoslo. Ahora voy a empezar a hablar de eje vertical y horizontal. En realidad es el eje de abscisas y el eje de coordenadas, pero no le voy a meter más dificultad. Lo voy a llamar el eje horizontal y eje vertical. Entonces, la ordenada me decía dónde cortaba el eje vertical. Me está diciendo que corta el eje vertical en 0, lo que graficamos acá. ¿Y ahora qué teníamos que hacer? Bueno,
agarro la pendiente, primero fíjense, pendiente positiva me da un gráfico creciente, eso es lo primero que tienen que chequear, que el signo de esto sea, Positivo, claro. claro, que en este caso sea positivo y que el gráfico sea creciente. Bien. Y ahora, ¿cómo lo podíamos hacer? Como se los expliqué otra vez. Esto es como tener 110 dividido 1. ¿Y qué hacíamos? Si lo queríamos graficar. Hacíamos, bueno, avanza 1 hora y subo 110. Avanza 1 hora y subo 110. Y así tienen todos los puntos que quieran. Esa era una forma. ¿Sí? La repasamos el otro día. Si no querían hacerlo así, ¿y ustedes qué pasa? Ya saben que esto es una recta. Bueno, le reemplazan un t. Le hubieran reemplazado t igual a 1, por ejemplo, y les hubiera dado que el x valía 110. Entonces, cuando t vale 1, yo ya sé que el x vale 110. Y entonces, con este punto y con este punto ya podían unir la recta. ¿Se entiende? Es muy poderoso que ustedes sepan que esto es una relación lineal. Si es una relación lineal y tienen 2 puntos, los unen y listo. No hay mucho más que hacer. ¿Sí? Entonces, los gráficos, ¿qué podemos deducir de esto? Bueno, primero, gráfico de velocidad en función del tiempo para MRU, todo esto es para MRU, este va a ser constante, porque es lo que dijimos, ¿sí? La velocidad vale siempre lo mismo en un MRU, y en el caso de los gráficos de posición en función del tiempo, es una recta. ¿Cómo va a ser la recta? Bueno, puede ser así, puede ser así, no importa, pero es una recta. ¿Sí? Bien. Y todavía no hablamos de aceleración, así que no se los voy a meter porque se van a hacer lío. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí. Perfecto. Ahora, si ustedes, por ejemplo, quisieran hallar, imagínense ahora que ustedes no tienen la ecuación horaria. Sí. ¿Alguien me habló? No. Bueno, cualquier cosa me vuelven a frenar. Bien. Imagínense que ustedes quieren, que ahora tienen, que esto se lo hacen mucho, está buenísimo, porque es como que del gráfico ahora tienen que pasar a la ecuación o tienen que sacar cosas simplemente del gráfico. Imagínense que ustedes tienen estos gráficos y les dicen, bueno, decime cuánto fue el desplazamiento entre t igual a 1 hora y t igual a 2 horas. Y vos decís, ¿qué sé yo? Desplazamiento, recuerden que era delta x. ¿Sí? Imagínense que les preguntan eso. Desplazamiento. Hoy estoy escribiendo muy mal, sorry. Bien, imagínense que les piden eso. Y bueno, a partir del gráfico, qué sé yo. Entonces, lo primero que tienen que hacer es no desesperarse. ¿Sí? Recuerden las formulitas de MRU. MRU es una fórmula. Entonces, con esa fórmula tiene que salir prácticamente todo. Entonces, usemos, por ejemplo, esta. Fíjense que B es delta X sobre delta T. Y acá arriba tengo el desplazamiento, ¿no? Esta es la definición de velocidad que les di al principio, que dijimos que es lo mismo que esta ecuación. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Acá está el desplazamiento. Entonces, si yo despejo el desplazamiento, me queda que delta X es la velocidad constante por el delta T. Entonces, si yo quiero saber el desplazamiento entre dos tiempos, simplemente hacer esta cuentita. El desplazamiento es la velocidad que vale 110 y el delta t que sería el tiempo final, que es 2 horas, menos el tiempo inicial, que es 1 hora, porque me está pidiendo específicamente el desplazamiento entre esos dos tiempos. Entonces me va a quedar 110 kilómetros. ¿Está bien? Si hacen esta cuentita, les queda 110 kilómetros. Ojo, esto me queda 1 hora, con el hora de acá abajo se me simplifica, entonces me queda un desplazamiento bien medido en kilómetros. ¿Cómo lo hacemos para ver en el gráfico? 1, 2, 3, 4. Bueno, fíjense que lo que les está diciendo es que lo que tienen que hacer es la velocidad por el delta t que agarren cualquiera. Y fíjense, por ejemplo, entre t igual a 1 y en t igual a 2, lo que ustedes están haciendo es esto, porque es 2 menos 1, que es 1, por esto, ¿no? Por esta altura, que es 110. Y eso equivale a calcular el área de ese rectangulito. ¿Estamos de acuerdo?
¿Se entiende? Fíjense, si ustedes les pidió entre delta t igual, hicieron 2 menos 1, que es esto que hicimos acá, 2 menos 1, es este cachito, y lo multiplicaron por 110, que es esta altura. Y eso, ¿se acuerdan la definición del área de un rectángulo? ¿Cómo era? Base por altura. Entonces, si yo estoy haciendo esto por esto, estoy calculando este área. Entonces, si ustedes tienen el grafiquito así y les piden, calculame, ojo, siempre estamos en física, recuerden, ¿qué gráfico tengo que mirar para poder hacer esto? No lo pueden hacer ahí, lo tienen que hacer acá. ¿Sí? Yo tengo el gráfico de velocidad en función del tiempo y por esto que acabamos de ver acá, el área va a ser el desplazamiento entre el tiempo igual a 1 y tiempo igual a 2. Si me hubieran preguntado entre tiempo igual a 2 y tiempo igual a 4, a ver, tengo otro color de marcador en otro lado. No sé dónde lo dejé. Acá. Por ejemplo, si en vez de preguntarme esto me hubieran preguntado entre t igual a 2 horas y entre t igual a 4 horas, ¿qué tenía que hacer? La cuenta que tengo que hacer es fácil, es la velocidad por el delta t. El delta t es el tiempo final, que es 4, menos el tiempo inicial, que es 2, o sea, 4 menos 2 me va a dar 2, y fíjense que es 4 menos 2, 4 menos 2 es esto. Y 110 es esto. Entonces, ese delta t de vuelta es este área. Ese delta x, ese desplazamiento entre t igual a 2 y t igual a 4, es este área. Este sería el delta x. Bueno, el delta x2, si quieren llamarlo. ¿Se entiende? Entonces, a partir del gráfico de velocidad en función del tiempo, además de ver que la velocidad es constante, porque lo están viendo que es una línea recta horizontal, pueden calcular los desplazamientos. ¿Sí? Bien, y miremos qué información podemos sacar a partir de este gráfico. Bueno, como les dije antes, SMRU, la única formulita que tenemos es esto. ¿No? Entonces, fijémonos. Tenemos que la velocidad es delta x sobre delta t. Por ejemplo, el delta x acá podría ser este, ¿no? O sea, imagínense que les dan este gráfico y les piden calcular la velocidad. Y vos decís, pero pará, porque la velocidad, si tengo posición en función del tiempo, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene mucho que ver, porque justamente vemos que la definición de velocidad es delta x sobre delta t. ¿Sí? Entonces, la primera cosa importante, o lo pueden ver acá, mirá, hay muchas formas de verlo, por eso. Fíjense acá, tenemos una recta, que es la que graficamos ahí, y la pendiente de esa recta, ¿qué es? Justamente es la velocidad, ¿no? Sí. Justamente es la velocidad. Entonces, si yo sé calcularle a partir del gráfico la pendiente a esto, ya tengo la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque estoy diciendo que la pendiente es la velocidad. Lo veo desde la ecuación horaria. Ahora, ustedes no van a tener la ecuación horaria, solo les van a dar esto. ¿Cómo hacemos para calcular la pendiente a partir del gráfico? Y bueno, la pendiente es esta inclinación. Por ejemplo, voy a calcular, la pueden calcular con cualquier punto. Pero, por ejemplo, imaginemos que usamos estos dos puntitos para calcularlo. ¿Sí? Obviamente estamos viendo un gráfico, tenemos que usar puntos del gráfico para sacar cosas. Entonces, lo que yo digo es, la velocidad, que es lo que me preguntan, es delta x sobre delta t. Entonces, yo lo que voy a usar es, como mi punto inicial y mi punto final, de estos dos que los estoy viendo que los conozco. Podrían haber usado este y este, podrían haber usado este y este, no importa, mientras tenga sentido, por ejemplo. Entonces, yo voy a usar este y este. Entonces, ¿el delta x cuánto vale? 4,18,48. No, fíjate, delta x, estamos diciendo el x final menos el x inicial. Perdón, sí. Es más, Perdón. 460 menos 110. Exactamente, ¿no? ¿Se entiende eso, chicos? Arriba estamos poniendo el delta x. A este lo voy a llamar, si quieren, inicial, y a este lo llamo final. Simplemente porque estoy usando esos dos. Llámenlo 1 y 2, no importa. Entonces sería el x final menos el x inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial.
Bien, entonces, ¿cuánto vale el X en este punto? 460. Exactamente, tengo que mirar el eje de X, o sea, 460. 460 kilómetros. ¿Y cuánto vale el X en el estado inicial? En este punto, ¿cuánto vale el X? 110. 110, claro. Recuerden ahora que no es como en matemática. El X lo estoy graficando en el eje vertical, entonces el X lo tengo que mirar acá, 110. Bien, ¿y cuánto vale el delta T? Bueno, en el tiempo final sería en este puntito. ¿Cuánto vale el tiempo acá? Miro para abajo, 4 horas. La voy a poner como 4, ¿cuánto era? ¿Quedaba esto? 4,18 era. Sí. Bien. Esto no sé si era 18 minutos, me parece que lo anoté mal. Eran 10 minutos. Eran 10 minutos, ok. Era 4,18, pero le puse, esto era 10 minutos, ojo por eso. Acá. Sí, eso porque yo no tengo el ejercicio resuelto a mano. Bien, entonces era 4,18 horas menos, ¿y el tiempo inicial cuánto es? 1. 1 hora. 1 hora. ¿Sí? Entonces, hacemos esta cuenta, que ya no me queda pizarrón para hacerla, pero ¿qué tengo que hacer? 460 menos 110 me da 350. 350 kilómetros. Y abajo me queda 4,18 menos 1, me queda 3,18 horas. Esta es la velocidad. Y entonces si yo hago 350 dividido 3,18, me da 110,06, no importa. Vamos a ponerle 110 directamente, kilómetros por hora. ¿Por qué no me da exacto? Bueno, porque este número que yo puse no es exacto. Este número era, ¿se acuerdan que era un número más grande? No era exactamente 3,18. ¿Está bien? Pero era lo que sabíamos, ¿no? Era la velocidad que nos había dado, 110 kilómetros por hora. Bien. Prueben ustedes en su casa, si ustedes hubieran, en vez de usar este estado final y este punto, o sea, a ver, lo único que ustedes necesitan son 2 puntos, nada más, que podrían haber usado estos dos, depende de cuál hubieran calculado ustedes o cuál se ve fácil en el gráfico. Podrían haber calculado la velocidad entre estos 2 puntos, y ahí les hubiera dado, si este es el final y este es el inicial, velocidad es 110 menos 0 sobre 1 menos 0 es 110. ¿Está bien? La moraleja es, con cualquier punto que ustedes tengan y lo calculen, les va a dar lo mismo, porque es la pendiente de este gráfico y la pendiente de este gráfico es 1. ¿Sí? Eso solamente porque esto es una recta. Si esto hubiera tenido una forma rara, ya es otro tema. ¿Sí? Entonces, vimos los gráficos, ¿sí? Y vimos qué podemos extraer de extra de los gráficos. ¿Sí? Entonces, del gráfico de velocidad en función del tiempo, el área bajo la curva, dependiendo del tiempo, me da el desplazamiento entre esos dos tiempos. Y del gráfico de posición en función del tiempo, si yo calculo la pendiente, que eso tal vez lo tendrían que repasar, yo lo hice medio rápido, se los expliqué, pero lo hice medio rápido. Fíjense si hacen algún ejercicio de matemática de última, que sea a partir del grafiquito calcular la pendiente y la ordenada del origen, es lo mismo que acabamos de hacer, ¿sí? Si les costó mucho, pero es eso, ¿sí? La pendiente de la recta es la velocidad. ¿De qué gráfico? De posición en función del tiempo. Siempre tengan mucho cuidado en física, porque fíjense que para un mismo problema, que es un MRU, ya por empezar tengo 2 gráficos. Entonces, todo lo que... Sí. Una pregunta, ¿a usted le terminó dando 110 kilómetros por hora, que era la velocidad que íbamos a tener? Pero si yo agarro otro punto, ¿me daría de vuelta te va a dar lo mismo por hora? Sí, te va a dar lo mismo. Eso es lo que dice rápido acá. Si vos agarrás este punto y este punto en 0, que es el más fácil porque le tenés que restar 0 arriba y 0 abajo, te va a quedar 110 también. Si hubieras agarrado este y este, por ejemplo, también. Este y este, cualquiera. Sí, eso se los dejo de tarea, pruébenlo. Hagan bien este gráfico, que yo no tengo mucho más puntos porque estoy en el pizarrón, pero sí, cualquier punto te va a dar lo mismo. Cualquiera de los puntos.
Lo único que tienen que tener cuidado, obviamente, de escribir bien los puntos, pero siempre tener en cuenta que es el que está más a la derecha menos el que está más a la izquierda. Si no, te va a dar el signo contrario. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿hasta acá se entendió? No es mucho más lo que voy a dar hoy. Lo que quiero dar hoy es resolvamos el mismo problema ahora con otro sistema de referencia. No vamos a hacer todos los gráficos. Bueno, si quieren, si tienen ganas, hacemos los gráficos de vuelta, pero mi idea es ver qué pasa si nos da lo mismo 4 horas, 10 minutos, 48 segundos, si usamos otro sistema de referencia. Que yo lo que les dije antes es que sí, ¿no? No me importa desde dónde yo estoy midiendo, dónde arranca mi cronómetro, ni nada. ¿Está bien? Pero es como para practicar armar la ecuación horaria, que es lo que quiero que se lleven hoy más fuertemente. Puedo borrar, ¿no? ¿Alguien no terminó de copiar? Que me diga. Siempre usamos la ecuación horaria o la ecuación horaria hasta que parece más cortita, que es velocidad con el módulo de la posición y del tiempo, que dijo que era la misma como para hacer cualquiera de las incógnitas que haya, que para que se dé, digamos, lo que le están pidiendo, pero en sí son las dos mismas ecuaciones, ¿o no? Sí, es todo lo mismo. Fíjate que si vos despejás de esta, te va a dar la misma ecuación horaria que teníamos arriba. El tema es que cuando yo te pido la ecuación horaria, quiero que me des despejada del X. ¿Está bien? Porque ecuación horaria le decimos a o sea, la ecuación que te permite a vos fácil conocer la posición en función del tiempo. ¿Qué me refiero? Le meto un tiempo y me sale directamente el X, no tengo que despejar en el medio. Por eso esa la llamamos ecuación horaria, pero es la misma definición de velocidad, es la misma. Es una fórmula para todos, depende cómo la escribas. Nada, eso, ¿sí? Bien. Bueno, borro acá. Ya no vamos a ver mucho más que esto, tranquilos, ¿eh? O sea, sé que fue mucho, pero van a ver que cuando lean la teórica les va a costar mucho menos si ya hicieron algún ejercicio. Y tenemos tiempo para ver esto. La clase que viene va a ser MRU de vuelta, vamos a hacer ejercicios más difíciles de MRU nomás. Pero si ya han hecho algún ejercicio o si traen dudas, genial. Algo que les voy a decir porque son estudiantes iniciales, es un consejo mío, no se confíen que una cosa es entender el ejercicio y otra cosa es poder hacerlo. ¿Sí? No es lo mismo. Intenten hacerlo. Y otra cosa que les voy a decir, es súper válido que se pasen 1 hora mirando un ejercicio. Es normal, ¿sí? Y no es tiempo perdido, es tiempo que pensaron. No es 1 hora tomándome el café y con el apunte enfrente haciendo que estudien. Si ustedes están 1 hora pensando un problema, por más que no les salga, les puedo asegurar que ganaron muchísimo. Bien. Hagamos el mismo problema, pero yo ahora lo que quiero hacer es decir, esto es Buenos Aires, esto es Buenos Aires, acá tengo Mar del Plata, ¿sí? Es el mismo problema, yo voy a ir de acá para allá con esta velocidad en módulo de 110 kilómetros por hora, ¿sí? Pero ahora, por algún motivo, elijo que mi regla tiene el origen acá y que los positivos se miden para allá, ¿sí? Y lo que sí no voy a cambiar es que mi cronómetro, imagínense que esto es un reloj, ¿sí? El T0 va a valer 0 acá. ¿Qué significa? Voy a prenderme el cronómetro cuando el auto está saliendo de Buenos Aires, pero voy a medir con mi regla desde Mar del Plata midiendo para allá. ¿Sí? Yo creo que a nadie naturalmente se le ocurriría poner la regla ahí. Está bien, el sistema de referencia sí, pero es totalmente válido y está bueno que vean que es lo mismo y que no está mal. ¿Está bien? Bien, entonces, vayamos directamente. Sabemos que esto es un MRU porque tengo velocidad en módulo constante, se mueve en línea recta. Ahora lo que tendríamos que hacer es armarnos la ecuación horaria. La ecuación es la misma. Lo que tenemos que completar ahora es T0, B0 y X0. ¿Sí?
Entonces, esto no lo tengo que tocar y esto no lo tengo que tocar. Tengo que sacar estas 3 cositas. Entonces, vamos a empezar así. El T0, o sea, lo que se tienen que acordar es que este X0 y este T0 tienen que coincidir. Entonces, si yo estoy poniendo T0, el T lo dejo así y el T0 dijimos que era 0. El tiempo inicial va a ser 0. ¿Sí? Prendo mi cronómetro acá. Ahora, ¿cuál es el X0 que tengo que poner acá? Y bueno, la posición en la que estoy al T igual a 0. La posición en la que estoy cuando prendí mi cronómetro, o sea, esta posición. Y ahora, ¿cuál es esta posición? 460. Exactamente. ¿Se entiende por qué es 460? Porque yo ahora estoy midiendo con mi regla desde Mar del Plata. ¿Sí? Mi regla en esta posición va a medir 460. Y es 460 positivo porque mi sistema de referencia apunta para ese mismo lado. ¿Se entiende? Entonces, acá tengo que poner 460 kilómetros. ¿Sí? Porque esta posición se tiene que condecir con este tiempo. Si yo pongo acá el T0 igual a 0, ¿cuándo vale T0 igual a 0? Bueno, cuando estoy parada acá. Entonces el X0 que tengo que poner es el que de cuando estoy parada acá. Y eso, por mi sistema de referencia, que ahora lo cambié respecto del ejercicio anterior, vale 460 kilómetros. ¿Alguien no lo ve? ¿Alguien no lo entiende? Ahora nos falta la velocidad, ¿no? Nos falta poner algo acá. Nos falta poner algo acá, nos falta completar el B0. Pero primero lo que quiero que vean es eso. ¿Alguien no entendió eso? ¿Se entiende? Ok, igual obviamente tienen que hacer ejercicios, tranqui. Lo van a ir viendo después. Bien, la velocidad en módulo, ya sabemos que es 110 kilómetros por hora. ¿Sí? Ahora, ¿qué signo tiene la velocidad? ¿Es positiva o es negativa? Negativa, profe, Negativa. ¿Por qué es negativa? porque tiene que coincidir con la dirección. Claro, es positiva cuando coincide con el sentido de mi sistema de referencia. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Mi sistema de referencia yo ahora elegí que apunta para la izquierda y mi velocidad va para la derecha. Entonces, el velocímetro obviamente que me va a marcar lo mismo, ¿no? El velocímetro era el que me daba el módulo de la velocidad, eso sí es lo mismo. Lo que cambia es la forma en la que lo describo. Mi sistema de referencia va para la izquierda, mi velocidad va para la derecha, entonces es negativo porque apunta en el sentido contrario. ¿Ok? Por eso le puse menos. ¿Sí? Bien, entonces ahora mi ecuación horaria va a ser, la voy a anotar acá arriba porque después voy a borrar, 460 kilómetros menos 110 kilómetros por hora, y el 0 no me importa, ¿no? Me queda multiplicado por t. Bien. Perfecto. Voy a borrar esto, que es lo mismo que copié ahí arriba. Ahora, ¿cómo respondemos primero a la pregunta que nos hacían? La pregunta que nos hacían era ¿cuánto tardaba en llegar a Mar del Plata? ¿Sí? Bien, y Mar del Plata, ¿qué era lo que habíamos hecho antes? Yo quiero hallar el tiempo y tengo el X, porque tengo la posición, sé que a dónde quiero llegar a Mar del Plata. Bueno, entonces, según mi sistema de referencia, Mar del Plata, ¿en dónde está? ¿Qué tengo que reemplazar acá? En la posición ahora. La posición de Mar del Plata para hallar el tiempo que tardo en llegar a Mar del Plata, pero ¿cuánto vale esta posición? Fíjense, si yo les estoy preguntando una posición, tienen que mirar el sistema de referencia, ¿sí? Y decirme, según esta regla, recuerden que esto no es más que una regla que me mide de 0 acá, 1, 2, 3, 4, 460 acá. Eso es lo que indica el sistema de referencia. Repasen si no lo que vimos la clase pasada. Si están muy perdidos. ¿Alguien se anima a decir cuánto vale la posición de Mar del Plata? ¿Cuál es el X de Mar del Plata? 0. 0. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque yo ahora elegí mi regla que está midiendo desde Mar del Plata. O sea, el 0 de mi regla está en Mar del Plata. Entonces, para hallar el tiempo que tarda en llegar, tengo que reemplazar por 0 kilómetros.
Fíjense que así cuando uno reemplaza no es tan obvio que va a dar lo mismo. Vamos a ver si da lo mismo. ¿Y ahora qué hago? Despejo T, porque es lo que quiero hallar. Entonces, ¿cómo despejo T? Este número que está sumando pasa restando. El 0 se me va, ¿no? Sumar 0, restar 0 es lo mismo que nada. Y ahora, y ojo acá, porque este es el típico error matemático que hacen siempre. Este número, el menos 110 kilómetros por hora, está multiplicando al t. Entonces pasa dividiendo, no me lo pasen sumando. ¿Sí? Ni le cambien el signo. Es todo este número multiplicado por t. Entonces lo único que hago es dividir por ese número. Pero no le cambio el signo ni hago cosas raras, porque la operación matemática que estoy pasando de término, digamos, es una multiplicación o una división, no una suma o una resta. ¿Sí? Entonces, kilómetros se me van con kilómetros, me queda en hora, y si hacemos esta cuenta, es la misma cuenta que hicimos antes, es 46 dividido 11, que creo que nos daba 4,18. 4,1818, bueno, es un número periódico, pero lo vamos a redondear a 4,18 horas. Que es exactamente lo mismo que el menos por el menos se va. Si quieren, si no me creen, hagan menos 460 dividido menos 110 y les da un número positivo, ¿no? Menos dividido por menos da más. Y llegamos exactamente a lo mismo que el otro. ¿Sí? Bien, ¿hasta acá estamos bien? Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a hacer los gráficos. Rapidito. Tenemos la ecuación horaria, que es lo que vamos a necesitar fuertemente para el gráfico. Lo vamos a hacer rapidito, así no los aburro. Borremos rápido. Bueno, cualquier cosa está en el video, si no llegaron a comprar, ¿sí? Profe, le hago una consulta. Sí. Yo pertenezco a la comisión 1. ¿Esto es lo mismo? Me llegó un mail y yo me uní porque estaba haciendo ejercicios de la guía 1, pero... Es comisión, No. o sea, están mezclados, comisión 1 y comisión 6, no importa. Si a vos te llegó el mail, es Sí. porque te tocó conmigo, no importa. Están mezclados, no te das drama. Perfecto, listo entonces. ¿Y qué días van a ser estas clases? ¿Solo los viernes? No. ¿Con usted? Lunes y viernes a las 10 de la mañana, siempre con el mismo link que les pasé. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Perdón, ya que estamos. Con el otro profesor no hay clases online, solo manda información para nosotros leerlo. Claro, el profe de la teórica les va a mandar online. Por eso yo puse 2 días de clase, porque me parecía muy poco que si no tenían clases teóricas, tener un solo día de práctica. Buenísimo. La idea es que justamente si no entienden algo de la teórica, me pregunten. ¿Está bien? Listo, buenísimo, gracias. Igual ahora me estoy adelantando. Tranqui, que les van a mandar algo de esto. Muchas gracias. No, de nada. Bien. Entonces hagamos los gráficos de esto. Acá los gráficos sí van a cambiar, ¿eh? O sea, lo que les dije antes general sigue valiendo. Vamos a ver primero el de B en función del tiempo. ¿Qué tenemos que poner? Velocidad en el eje Y, la vamos a poner en kilómetros por hora porque así la tenemos, y el tiempo en horas. Entonces, ¿cuánto vale el módulo de la velocidad en este ejemplo? Bueno, no el módulo. ¿Cuánto vale todo menos la dirección de la velocidad? Lo dijimos antes, ¿no? Lo pusimos en la ecuación horaria. 110. Negativo ahora, ¿no? Negativo, menos. Es menos 110. ¿Y cómo es el grafiquito? Es constante, porque sigue siendo un MRU. ¿Sí? Va avanzando el tiempo y para cada tiempo sigue valiendo 110. ¿Sí? O sea, lo que ustedes se tienen que llevar de los grafiquitos para que sea independiente del sistema de referencia es que siempre velocidad en función del tiempo va a ser una línea recta horizontal y que siempre posición en función del tiempo va a ser una recta con pendiente. ¿Sí? Salud. Gracias. Ahora,
dependiendo del sistema de referencia que elijan, obviamente ya estamos viendo que solo el de velocidad en función del tiempo, lo voy a graficar en rojo porque no se entiende mucho. Ya solo el de velocidad en función del tiempo se dan cuenta que no es el mismo que antes. Antes nos había dado un 110 positivo, ¿sí? Pero sigue siendo una línea recta horizontal. Bien, hagamos el de posición en función del tiempo. Posición, función del tiempo. El X en kilómetros y el tiempo en horas. Bien, voy a simplemente, para que sea más fácil y lo vean mejor, voy a escribir X como menos 110 kilómetros por hora por T más 460 kilómetros. ¿Por qué hago esto? Porque es como más obvio que es una recta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, la pendiente de mi recta es esta y mi ordenada al origen es esta. Entonces, ¿qué me está diciendo? Bueno, que corta el eje vertical en 460, imagínense que acá está el 460, o sea que este puntito pertenece, ¿sí? ¿Y qué tendríamos que hacer ahora? ¿Qué es lo que decíamos antes, no? Para t igual a 0, estábamos en el kilómetro 460, porque ahora estamos midiendo todo desde Mar del Plata, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho al principio. ¿Y ahora cómo hacemos para graficar? Bueno, podemos hablar de dos cosas. Una forma es decir, bueno, yo sé que cuando t vale 4,18 horas, voy a estar en el kilómetro 0. Altura 0, recuerden que la altura me está diciendo el kilómetro en el que estoy. Altura 0, estoy en el kilómetro 0, para t igual a 4,18. Entonces, o puedo unir así directamente, porque ya sé que es una recta, o puedo decir, bueno, ya tengo la ordenada al origen. Esto es como vimos graficar rectas la clase pasada. ¿Qué hacíamos? Me imagino que tengo un 1 acá abajo y digo, bueno, hago 1 para la derecha, 1 hora para la derecha, y como tengo un menos, bajo 110. ¿Sí? Entonces, si bajé 110, esto va a estar a la altura 350. Y ahí tengo esos dos puntos. ¿Se entiende? Y ahí puedo unir. Esto lo voy a poner 4,18 tiene que estar acá. ¿Se entendió? Sí, sería como la inversa, ¿verdad? No sé si me explico bien. De la función. No, no es la función inversa, estrictamente hablando de lo que uno dice función inversa en matemática, no la es. Claro, a eso me refería. Claro, no es la inversa. Bien, perfecto. Es más, ustedes podrían, este gráfico va a cambiar. Si yo por algún motivo, no sé, imagínense que acá tengo un lugar Habana en el medio y quiero medir todo desde La Habana. Y bueno, podés hacerlo. Te vas a complicar la vida, lo podés hacer. Y elegís tu sistema de referencia X para allá, por ejemplo. Lo podés hacer. ¿Qué va a pasar? Y bueno, vas a tener posiciones positivas para este lado y posiciones negativas para este lado. Posiciones positivas, no sé si lo dije bien, posiciones positivas de La Habana para la izquierda y posiciones negativas de La Habana para la derecha. Lo podés hacer. De hecho, estas son las dificultades que va a pasar en los ejercicios que siguen. Y bueno, van a tener un árbol acá en el medio y, no sé, un policía que va a estar midiendo desde acá adentro, por ejemplo. ¿Qué sé yo? O sea, los problemas van a ir cambiando. Por eso es importante que entiendan lo del sistema de referencia, ¿sí? Bien. Y lo mismo de antes, si yo quiero calcular el desplazamiento, me fijo con el área, y si quiero calcular la velocidad, lo hago con este gráfico. Fíjense, por ejemplo, si ustedes toman estos dos puntos para calcular la velocidad, recuerden, velocidad era el x en el punto 2 menos el x en el punto 1 sobre el tiempo en el punto 2 menos el tiempo en el punto 1. Imagínense que este es el 2 y que este es el 1. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? El X en la posición 2, tengo que mirar en la posición 2 y miro para mirar el X, miro para acá, ¿no? 350. El X en la posición 1, miro la posición 1 y miro el X. Está en X igual a 460. El tiempo en la posición 2, bueno, no lo anoté acá, pero se acuerdan que dijimos que avanzábamos 1 hora, entonces esto va a ser 1 hora. Y el tiempo en la posición 1, ¿qué hago? Bajo, está en tiempo igual a 0. Entonces, si hacen esto,
les va a quedar que la velocidad es 350 menos 460, les queda menos 110 arriba, menos 110 kilómetros y abajo les queda 1 hora. Entonces esto es menos 110 kilómetros por hora. ¿Sí? Les dejo de tarea ver que si ustedes hacen, en vez de usar este punto 1 y este punto 2, imagínense que este punto lo llamo 3, también podrían hacer, vamos a ver así, a este punto lo llamo 3, también podrían hacer la velocidad como el x en 3 menos, por ejemplo, el x en 2 sobre el tiempo en 3 menos el tiempo en 2. O sea, los puntos estos que ustedes eligen para calcular puede ser cualquiera, lo único importante es que el punto que ponen primero sea más de la derecha y obviamente que si pongo 3 acá, pongo 3 acá y si pongo 2 acá, pongo 2 acá. Se los dejo de tarea para que vean que calculándolo así les va a dar lo mismo. No les va a dar exactamente lo mismo porque recuerden que este 4,18 no era exacto. Era 4,18, 18, no sé qué. Está bien, pero les va a dar menos 110, muy parecido a menos 110. Bien. Entonces, moraleja. Lo que quiero que se lleven hoy es entender que un MRU es un movimiento en una línea recta y con velocidad constante, ¿sí? Que sepan armarse la ecuación horaria de un problema aunque sea simple, ¿sí? Que sepan hacer los gráficos, que recuerden que la velocidad en función del tiempo siempre va a ser una línea recta horizontal. Va a cambiar dependiendo del sistema de referencia, sí, va a cambiar. O sea, si a un compañero le da distinto, no pasa nada, debe haber elegido otro sistema de referencia. Lo que sí le tiene que dar es la velocidad a una línea recta horizontal porque estamos en MRU, ¿sí? Lo mismo pasa con posición en función del tiempo. La posición en función del tiempo seguro es una recta que va a tener alguna inclinación, ¿sí? Ahora, dependiendo del sistema de referencia, vimos que puede ser incluso una recta horizontal o puede ser una recta vertical. Lo que sí tiene que ser seguro es una recta, ¿sí? Después lo que vimos de calcular el desplazamiento a partir del grafiquito y la velocidad en función del a partir del grafiquito es como un poquito más difícil, es un extra, pero lo van a usar en los ejercicios. Así que al menos uno de calcular la velocidad me acuerdo que había, ¿sí? Bien, que se lleven esa idea. Siempre, en todos los problemas, pongan el sistema de referencia. Me pasé una clase entera explicándoles por qué es indispensable que lo pongan, ¿sí? Que especifiquen de dónde están midiendo. Y creería que eso es todo. ¿Está bien? Entonces, hoy aprendimos las bases de MRU. La clase que viene lo que vamos a hacer es problemas un poquito más complejos y problemas de encuentro. Entonces, por ejemplo, un problema de encuentro, para que se vayan preparando, sería, por ejemplo, bueno, Juan sale de Buenos Aires para Mar del Plata para allá con esta velocidad, pero ahora Juan, otra persona, Susana, sale de Mar del Plata en su encuentro para allá. ¿En qué punto se encuentran, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, ahora lo que va a pasar es que vamos a tener dos móviles, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para poder entender ese tipo de problemas, tienen que entender primero cómo hacen el de uno. Si les pongo dos móviles, no se va a entender nada si no les queda claro esto. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda, chicos? Si no, terminamos y nos estaríamos viendo el lunes. Por mí no, profe. Perfecto. Les mandó el profe la guía ya, ¿no? Sí, yo me metí y me aparecieron otros archivos, pero no los revisé, la verdad. Pero vi que había más archivos ahora. Ayer me puedo porque no andaba la